Por varios milenios, civilizaciones se han levantado, derrumbado y reconquistado. Cada una ha dejado su marca a su manera en esta tierra santa. Y durante siglos, arqueólogos han recorrido esta tierra en busca de pistas acerca de civilizaciones pasadas. Hallazgos como marcas de cincel, escaleras antiguas, esculturas en la pared, fragmentos rotos de cerámica y pisos de mosaico. Cada uno es una pista a descifrar para ser testigo de la presencia de Dios en nuestro mundo. Acompáñenos a medida que exploramos dos lugares impresionantes, uno mencionado en el Antiguo Testamento y el otro que ha tenido gran influencia en el Nuevo Testamento. Descubrimientos de Israel. Una cosa es leerlo de la Biblia y otra ver cómo cobra vida. El siglo VIII a.C. llegaba a su fin. Por lo tanto, también el reino de Judá. 705 a.C., el reinado del rey Ezequías. Con un enorme ejército asirio acercándose, ¿cómo el agua, los cinceles y una pared ayudaron a la ciudad de Jerusalén a enfrentarse a la captura y la destrucción? Acompáñenos a descubrir los secretos de El túnel de Ezequías. El túnel de Ezequías. Cuando Ezequías heredó el trono de su padre, el reino de Judá era un estado débil bajo el dominio del poderoso imperio asirio. Con un nuevo rey asirio, Sennacherib, buscando cómo expandir más su dominio, Ezequías sabía que habría guerra, por lo que debía prepararse. El manantial de Gijón es un manantial elemental en la historia de Israel. Este manantial fue un arma de guerra. Aconteció durante el reinado del rey Ezequías. La estrategia del rey Ezequías fue negarle el uso del agua al enemigo a través del manantial subterráneo de Gijón. Él sabía que Sennacherib se acercaba a la ciudad de Jerusalén. Sennacherib trajo 185,000 hombres y la estrategia de guerra era de asediar a la ciudad. Las tropas la rodearían y cortarían el agua. Así matarían a los ciudadanos de Jerusalén. Así que si tenías el agua, podías sobrevivir al asedio. Pero el problema en ese entonces era que este manantial estaba fuera de las murallas, que era un poco lejos. Entonces el rey Ezequías realizó 2 eventos de arquitectura al mismo tiempo. El primero fue la construcción de un túnel. Este túnel, de casi 800 metros de largo, fue un logro fenomenal. 2 grupos de hombres comenzaron en lados opuestos de la montaña a excavar unos hacia otros sin ningún tipo de aparato de ingeniería, más que las vibraciones que cruzaban la montaña y que los guiaban hacia los otros. Este túnel llevaba el agua del manantial de Gijón hasta dentro de la ciudad de Jerusalén, debido a que el rey Ezequías reconstruyó la muralla de manera que la piscina quedara dentro de la ciudad de Jerusalén. El agua, siendo un arma de guerra, de inmediato fortaleció a los ciudadanos de Jerusalén. Cuando Sennacherib asedió la ciudad, podían bajar al manantial y tener toda el agua que quisieran. Es posible sobrevivir mucho más tiempo sin comida que sin agua. Y el agua fue un arma de guerra. Así que de inmediato él se fortaleció con este recurso de agua. El túnel de Ezequías. Estamos a la entrada actual hacia el túnel. La entrada nos llevará al nivel del manantial, pasando por el túnel. En realidad vamos a admirar un proyecto de ingeniería de 2 equipos de trabajo, sin maquinaria moderna, donde los cinceles labraron la roca. Se puede ver el ángulo de los cinceles y en el punto de encuentro experimentará y verá cómo un equipo hace zigzag hacia el otro, tratando de escuchar el sonido desde la otra dirección. Además, se puede ver que al principio hay un techo bastante más alto en el túnel. Y cuando nos acercamos más y más al punto de encuentro, el nivel del túnel se reduce a la necesidad del flujo del agua.
Y cuando nos acercamos por el lado opuesto, termina la visita y la caminata a través del túnel de Ezequías del siglo VII a.C., en un bizantino o los restos de un pozo bizantino de los siglos IV o V. Al llegar al otro lado, nos gustaría mostrarle el nuevo y asombroso descubrimiento arqueológico del Pozo de Siloé. El Pozo de Siloé. La construcción y extensión del Pozo de Siloé para recolectar el agua que entraba por el túnel era el segundo gran proyecto de Ezequías. Al igual que la entrada del manantial de Gijón y el túnel, esta área ha sido reconstruida y modificada a lo largo de los siglos. Para proteger aún más el agua acumulada en el pozo, Ezequías extendió las fortificaciones de la ciudad de Jerusalén para incluir este nuevo e importante recurso. El otro proyecto conectado a esta época del rey Ezequías es la muralla. Sin duda, una de las murallas más impresionantes que se pueden ver en Jerusalén. Básicamente, hay piedras grandes en cada lado y piedras no cortadas que generan una enorme estructura de defensa. Esta es la pared donde el rey Ezequías y su pueblo se levantaron y se defendieron contra el ejército asirio, el ejército de Sennacherib. Y el resto de los hechos de Ezequías, toda su fuerza y cómo hizo la piscina y un túnel que trajo el agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas del rey de Judea? Me gustaría decirles de nuevo a todos aquellos que dudan que la palabra de Dios es cierta. La Biblia dice que las mismas rocas llorarán como testimonio de la autenticidad del Señor. Este es un hecho arqueológico que está registrado en la Biblia para que lo lean y sigue siendo parte de la historia para las personas que pasan por este túnel. Mi hijo Matthew va a guiar a un grupo de personas a través del túnel. Ha cruzado por él 2 veces y 2 es suficiente. Y Matthew y su grupo van a ir. Estamos en el autobús rojo con más de 300 personas que se han unido a la excursión de Israel y nos gustaría invitar a la audiencia a unírsenos en el túnel de Ezequías. ¿Les gustaría acompañarme al túnel? ¡Vamos! Estamos entrando al túnel. Fíjense en las marcas del cincel en los lados de las paredes que representan donde el primer grupo estaba perforando un camino. Al llegar a la mitad, las marcas del cincel van a cambiar de dirección, donde se ve el otro equipo que llega desde el lado contrario. Un verdadero milagro registrado en la palabra de Dios. Desde que entramos al túnel, hemos dado un número de vueltas de 90 grados, de 40 grados, también curvas que en ingeniería no tendrían sentido. La Biblia dice que la palabra de Dios, literalmente Jesucristo dijo, que si la gente no me alaba, las rocas llorarán. Aquí estamos en el túnel, y el agua escurre de estas rocas como si fueran lágrimas, gritos, que Jesucristo es el Mesías, que la palabra de Dios es verdad, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob reinará para siempre. Hemos estado caminando y aún no llegamos al punto de encuentro. Mientras el grupo se adelanta por el túnel, se dan cuenta de que la altura del techo se va reduciendo poco a poco. Quiero que se haga una idea del espacio muy pequeño que tenían para trabajar. Mido 1,80 m y encorvado, mis hombros están tocando cada lado de las paredes. Varios metros bajo tierra y siguiendo el camino que los israelitas excavaron durante la época del rey Ezequías en el segundo libro de Reyes y el libro de las Crónicas, con el fin de llevar agua a Jerusalén. Una hazaña asombrosa realizada hace siglos nos dice hoy que Dios es real. Vean esto de aquí, el cincelado aquí. ¿Lo ven? ¿Ven el ángulo? El cincelado de este lado. Si venían de este lado, no podían trabajar. El cincelado, ¿lo ven?
Hemos caminado por el túnel unos 20 minutos o más, y por el ángulo del cincel se puede decir que no hemos alcanzado el punto medio. Sabrá exactamente dónde estos dos grupos se encontraron por el área donde hay marcas que van en esta dirección y marcas de cincel que van en aquella dirección. La historia en la Escritura dice que los trabajadores dijeron que podían ver la luz, y ellos sabían a dónde ir. Le pregunto ahora, ¿de quién era la luz? ¿Vieron la luz del equipo que trabajaba en el otro lado? ¿O vieron la luz de la gloria de Dios preservando a Israel una vez más? Es el punto de encuentro. Desde aquí se pueden ver los ángulos de ambas direcciones. En esta roca se encuentra uno de los labrados hechos por el equipo que venía del manantial de Gijón. Aquí en esta roca se encuentra uno de los labrados finales, hechos por el equipo de excavación del exterior de la ciudad de Jerusalén a los comandos de este lado. Aquí es donde se abrazaron. Y sabían una vez más que Dios había hecho exactamente lo que dijo que haría. Porque la Biblia dice que el que cuida a Israel no se adormece ni duerme. En 1880, una inscripción tallada en la pared del pozo de Siloé, cerca del túnel, fue descubierta. En ella, los trabajadores originales describen el momento de la reunión. Y esta es la historia final de la excavación. Los trabajadores levantaron las hachas hacia sus compañeros, y aún faltaba por excavar. Se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero porque había una grieta en la roca de un lado y del otro. Y en el día final de la excavación, los trabajadores golpearon, cada uno en la dirección de su compañero, pico contra pico. Y el agua comenzó a fluir desde el manantial hasta el pozo, 1200 codos, y la altura de la roca arriba de la cabeza de los obreros era de 100 codos. Al pasar el punto de encuentro, el grupo continúa por el túnel. La altura del techo empieza a subir de nuevo a medida que se acercan al extremo. Pasan varios caminos sin salida donde el trabajo fue interrumpido, ya que fueron cambiando de dirección a medida que excavaban para reunirse con sus compañeros del otro extremo. Una vez más, otra vuelta muy larga en este túnel sin salida, que luego gira 90 grados a la derecha. Además de los giros y vueltas, el suelo del túnel también baja poco a poco. Una caída de medio metro en la elevación desde el manantial subterráneo al principio del túnel hasta el pozo al final permite que el agua fluya por el desnivel. Quiero que se dé cuenta de la claridad del agua del manantial de Gijón. No es agua sucia, es pura, potable y purificada. Es exactamente lo que Jesucristo era para la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es agua viva. Sostuvo la vida de los habitantes de Jerusalén, así como Jesucristo sostiene la vida de los que creen en Él. Aquí puede ver la altura de las marcas. Y luego, por encima, la erosión debido al agua que ha fluido por siglos a través de esta área donde estamos ahora. El manantial que fluía de Gijón a Jerusalén para dar agua potable para el pueblo de Israel durante el reinado de Ezequías, durante el asedio de Sennacherib. Hay muchos lugares en el mundo donde puede ir y leer la Biblia, pero solo hay un lugar en el mundo donde puede experimentarla. Y es aquí en la tierra de Israel. Usted debería visitar. Al pasar por esta última esquina, hemos estado en este túnel por más de 1 kilómetro, caminando paso a paso la misma ruta tomada por los equipos de construcción comisionados por Ezequías para realizar esta tarea impresionante. Servimos a un Dios que hace milagros. Después del largo viaje a través del húmedo y oscuro túnel de Ezequías, el primer pozo que se encuentra al salir es un pozo bizantino construido durante el siglo IV o V después de Cristo. Junto a esto está el descubrimiento emocionante del que habló Mishi Newbach, los restos del pozo de Siloé, construido por Ezequías para acumular el agua traída por el túnel. Acabamos de salir del manantial de Gijón a través del túnel.
Y ahora estamos viendo una nueva excavación en Jerusalén. Me gustaría presentarle a nuestro guía Eli Embar. Él ha sido nuestro guía para el ministerio de John Hagee por varios años, bendiciendo a la gente que viene con el ministerio de John Hagee. En este viaje, él le va a explicar ahora qué es lo que vemos. Acabamos de salir del túnel, todo mojado, pero con mucho espíritu, y llegamos a la última parte del túnel, en el proyecto principal, o el lugar donde llegaba el agua. En otras palabras, desde el túnel de Ezequías, el agua llegaba al pozo de Siloé, y en realidad lo que vemos aquí son las escaleras del pozo de Siloé. Aquí se acumulaba el agua. Estamos dentro de las murallas de la ciudad en la época de Ezequías. El agua fue traída hasta aquí, y esta era el agua viva de la ciudad en el momento del asedio. El poderoso ejército asirio de Sennacherib se movilizó a través de Judá y conquistó ciudades que el rey Ezequías había fortificado. En el año 701 a.C. llegaron a las murallas de Jerusalén para comenzar su asedio, pero el túnel, el pozo y las murallas estaban terminados. Jerusalén estaba preparada. Segundo de Reyes 20:20. Los hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo un pozo y un túnel y trajo el agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas del rey de Judea? Una nueva era comenzaba, un tiempo que llegaría a ser conocido como el siglo I. Su comienzo marcó el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el profeta Isaías escribió sobre aquel que había de venir antes. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Juan vino bautizando en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Siglos más tarde, otra persona apareció en este mismo desierto de Judea y se encontró con algo emocionante y a la vez desconcertante. Venga con nosotros a medida que descubrimos los secretos de la cueva de Juan el Bautista. Me encuentro en una cueva en las colinas de Judea con el Dr. Gibson en uno de los más emocionantes descubrimientos arqueológicos del planeta Tierra. El Dr. Gibson ha descubierto lo que creemos que fue la cueva de Juan el Bautista. En este programa vamos a darle la evidencia arqueológica de que muy probablemente es aquí donde Juan el Bautista comenzó su ministerio. Dr. Gibson, es un placer tenerlo en el programa. ¿Puede decirle a nuestra audiencia la forma en que encontró este lugar? Sucedió por casualidad. No era algo que estaba planeado hacer. En 1999, durante un estudio arqueológico sobre restos agrícolas y caminando a lo largo de este valle, después de haber sido informado por el miembro de un kibutz que había una cueva que se podía ver, entonces me arrastré detrás de los arbustos. Tienen que imaginar que todo estaba cubierto con tierra y había una pequeña abertura que me permitió entrar a la cueva. Me arrastré hasta adentro y entré a la cueva y vi que había un montón de tierra y escombros por todo el lugar. Entonces vi detrás de una de las piedras el tallado de una cabeza en la pared. Pude ver que llevaba lo que parecía ser algún tipo de cubierto de vello, lo que me trajo a la mente, por supuesto, la prenda que fue usada por Juan el Bautista en las Escrituras. Y ahora estamos aquí en el campo cerca de la ciudad o el lugar de nacimiento de Juan el Bautista, y esto era una cueva que yo tenía que excavar. La era bizantina, pasaje de la historia. Como ocurre con muchos sitios arqueológicos en Israel, esta cueva se encontraba en uso continuo por numerosas personas durante muchos siglos. El Dr. Gibson y su equipo pasaron 5 años excavando cuidadosamente el sitio, capa por capa y siglo tras siglo. Cuando entré a la cueva, había tierra hasta el techo con escombros esparcidos alrededor. Así que decidimos excavar y pasamos 5 años excavando. Yo esperaba encontrar un depósito de agua y no un lugar relacionado con la vida de Juan el Bautista. Pero lo que tienes en las paredes son 2 grupos de dibujos.
Ellos representan la figura de Juan el Bautista, que está dibujado de pie allí en posiciones frontales, con esta prenda peluda. Desde un amplio estudio e investigación, el Dr. Gibson cree que estas pinturas primitivas o tallas se realizaron durante el período bizantino por los primeros monjes cristianos. Los dibujos pueden haber sido usados para instruir a los primeros cristianos. Así que lo que tenemos es una figura muy grande de Juan el Bautista de casi 1 metro de altura. Se ve la cabeza, la prenda peluda aquí. Estos dibujos, representados en las paredes de forma de ayuda visual, se usaban para la instrucción de los monjes cristianos que vinieron desde el lugar de nacimiento de Juan el Bautista en Ein Karem y que muestran la figura de Juan el Bautista. Esto concuerda muy bien con el traje de San Juan el Bautista de los Evangelios. Él sostiene en su mano izquierda un bastón y por encima de su cabeza, él tiene una especie de gorra que puede indicar que tenía el pelo largo. Luego se moverían hacia el otro lado y mostrarían la cabeza decapitada de Juan el Bautista. Y como usted sabe, en ese entonces tomaron a Juan el Bautista cautivo y le cortaron la cabeza. Y posteriormente su cuerpo fue llevado por sus discípulos a un lugar desconocido para enterrarlo. Ellos volverían para mostrar la reliquia del brazo de Juan el Bautista. Sí, aquí lo puede ver, ¿lo ve? Por aquí tiene el brazo. Es un brazo en alto y luego a su lado, a la derecha, tiene una cruz, para que también se indique que se trata de un símbolo en relación con el cristianismo primitivo. Y en el otro lado está el bastón de Juan el Bautista, finalmente terminando con las 3 pequeñas cruces en el Gólgota. De alguna manera, usted tiene toda la historia del cristianismo, Juan el Bautista hasta la crucifixión de Cristo y su resurrección, representada en estos dibujos. Y por lo que representan el tipo de historia que puede ser dada por los monjes. Pero no todo el mundo quería que esta poderosa historia se contara. ¿Ve las 3 cruces allí? Estos iconoclastas han sido añadidos. Alguien ha tratado de profanar estos dibujos al tratar de cincelarlos. Durante este tiempo, los paganos también profanaron lo que se creía era el lugar del entierro de Juan, en Sebaste, y dispersaron sus huesos. Se dice que los peregrinos después encontraron su brazo y se convirtió en una reliquia sagrada. Recuerde que cuando la Biblia dice que Él nos reunirá el día del juicio y que los justos serán colocados en la mano derecha y los impíos en la izquierda, la mano derecha representa el reino de Dios, la mano izquierda representa el reino de las tinieblas. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos que lanzaran las redes? Dijo que las lanzaran en el lado derecho del bote, ya que representaba el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la mano derecha da la bendición. Es la mano derecha que da el poder del reino. Jesucristo está ahora, de acuerdo con la Biblia, sentado a la mano derecha de Dios el Padre. Es por eso que se ve en la pared la mano izquierda de Juan el Bautista, porque los paganos trataban de tomar lo que era sagrado para ellos en un esfuerzo por eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Periodo temprano romano, limpieza y unción. Mientras el Dr. Gibson y su equipo continuaron con el trabajo de excavación durante varios años más, eliminaron la suciedad de los siglos y descubrieron su historia. Tan pronto como encontramos estos dibujos en las paredes, quisimos ver si existían otros niveles precedentes a la época de los monjes, por lo que decidimos entonces excavar a través de estas capas de tierra hasta el fondo de la parte inferior. Los resultados fueron emocionantes, pero desconcertantes. A pesar de que había pruebas de que esta cueva había estado en uso durante varios siglos y civilizaciones, no existía evidencia de uso doméstico o de que alguna vez haya sido habitada durante largos periodos de tiempo. Pero en cada nivel se encontraron grandes cantidades de fragmentos de cerámica, más de 250,000. Curiosamente, los fragmentos descubiertos indicaban que la cerámica había sido, en la mayor parte, intencionalmente destruida. Mientras más bajas y antiguas las capas, el equipo esperaba encontrar evidencia del uso de la cueva como un depósito o cisterna de agua, similar a muchas de las otras cuevas de la zona. Pero cuando empezaron a descubrir los niveles más bajos y finalmente el suelo original, las estructuras apuntaban a una dirección diferente.
Esta cueva efectivamente parecía estar diseñada para recolectar agua, pero no para los fines de consumo y riego de cultivos. A diferencia de este depósito de agua que impide que entre la luz del sol que produce las algas, esta cueva tuvo una gran entrada permitiendo suficiente luz natural para iluminar el espacio interior. A medida que descendían, el equipo fue descubriendo escaleras que conducían al piso de la cueva. Pero estas no eran las estrechas escaleras usadas para ir a llenar un cántaro de agua, sino amplias escaleras que subían para la recolección de agua. A medida que el trabajo avanzaba, poco a poco fue tomando forma una gran cámara que había sido tallada a mano para un propósito específico aún no determinado, posiblemente tan antigua como la Edad de Hierro. Cuando llegamos hasta el fondo, quedamos sorprendidos. Tengo que decirlo porque yo no esperaba encontrar algo como esto. Encontramos evidencias de los rituales del bautismo que se realizaban aquí, en el tiempo de Juan el Bautista. El Dr. Gibson estaba tan entusiasmado con este hallazgo que después de una extensa investigación adicional, escribió un libro exponiendo la probabilidad de que esta cueva fuera utilizada por Juan el Bautista. En él se concluye que esta cueva probablemente había sido creada para servir como un tipo de baño ritual mucho antes del nacimiento de Juan el Bautista. Pero su proximidad al lugar de nacimiento de Juan y su ubicación en las colinas de Judea hacen probable que Juan tuviera conocimiento de este recurso y tal vez hizo uso de él cuando comenzó su ministerio del bautismo. En la parte delantera de la cueva encontramos todas estas instalaciones. Una piedra para la unción de los pies. Fuimos a la parte trasera y encontramos áreas que se relacionan con el lugar donde el bautismo en sí habría tenido lugar. Así que tiene estos dos tipos de actividades que llevaban a cabo en la época de Juan el Bautista. Personas reunidas. También se hacían ciertas oraciones. Tal vez la aspersión del agua. Y yo pensaría entonces, de acuerdo a lo que entiendo de los evangelios y la redención de los pecados, que a continuación la gente se sumergía en el agua a ser bautizados para la limpieza de la carne y luego al salir eran ungidos sus pies. Y si mencionamos el brazo izquierdo y el brazo derecho, aquí tiene evidencia de una depresión en la forma de un pie derecho. Es del tiempo de Juan el Bautista. Y la gente venía y se colocaba. No lo haré, pero ponían su pie derecho en esta área, por aquí, y luego con una jarra. Es por eso que hay una réplica de las que hemos encontrado aquí. Se hubiera derramado el aceite sobre el pie, y de esta manera se hubiera declarado que esta persona había experimentado el bautismo de Juan y después de eso se marchaban. Fueron bautizados en agua para la purificación de la carne y entonces llegaron a tener el pie derecho ungido con aceite en esta estructura del baptisterio. El pie derecho es sumergido en este aceite porque esto, de acuerdo con la Escritura, dice cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Y recuerden que fue María quien consagró a Jesús mediante el bautismo de pies con aceite antes de su crucifixión. La piedra de la unción es otra clave de conexión para el Dr. Gibson. Los fragmentos de cerámica probablemente son de los frascos de aceite de la unción y fueron encontrados básicamente en cada capa de los suelos excavados, demostrando que continuó siendo un lugar para rituales especiales por muchos siglos después de Juan el Bautista. Con una fuerte tradición oral, tal vez los monjes bizantinos sabían de la conexión de la cueva con Juan el Bautista y por lo tanto los dibujos tallados en las paredes ayudaron a transmitir la historia de su vida. Se sigue trabajando en el sitio, una labor que se espera continuará produciendo la evidencia arqueológica de una posible conexión entre Juan el Bautista y esta excepcional cueva. Dr. Gibson, me alegra informarle que estaremos mostrando esto a la audiencia cristiana de América y a las naciones del mundo, porque sé que ellos van a querer venir a Israel y ver la cueva de Juan el Bautista, ya que esto es nuevo. Es la confirmación del Evangelio, un monumento de roca de todo lo que creemos y consideramos sagrado. El bautismo, la purificación de la carne,
y la presentación del Evangelio. Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Desde el rey Ezequías llevando agua para salvar vidas a la ciudad de Jerusalén, hasta los bautismos de Juan para la redención de los pecados, la mano de Dios estaba obrando en nuestro mundo. Ese mensaje fue transmitido de creyente a creyente, pero también seguimos encontrando testimonio arqueológico de la presencia del Espíritu Santo en nuestro mundo. ¿Cuál será el próximo descubrimiento de Israel?